Bueno, muy buenas noches a todos los que se han conectado para este memorial del día de la expiación o el día de la purificación, Yom Kippur. Sabemos que muy seguramente a esta hora de la noche en este lado del mundo hay muchas comunidades haciendo un encendido de candelas, separando el día como un Yom Tov o un día de festival o un día festivo, que es el inicio, según el calendario de Hillel, del día en el que se concentra la época más solemne de las fiestas de la Sagrada Torá. Es algo bien interesante lo que les quiero compartir hoy, y radica en el sentido de los roles que no se notan por encima cuando uno lee estas fiestas. Es decir, ¿por qué el mundo que cree en Yeshua como Mesías piensa que el día de Yom Kippur ya se cumplió o ya no está vigente la fiesta, o como lo quiera usted llamar? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que enseña la carta a los judíos, la carta a los hebreos, atribuida mayormente al rabino Shaul, mejor conocido como Pablo de Tarso, en donde dice que esta fiesta apuntaba a algo que ya ocurrió una vez y para siempre? Todo empieza después de la revuelta macabea. Un grupo de sacerdotes levitas tienen un desacuerdo con el orden que se desea establecer por parte de los saduceos y toman la decisión de retirarse e irse para el desierto. Ellos forman la Yihad, la comunidad, así lo llaman, la comunidad. Estos señores se ocupan entonces de mantener la pureza física y ritual, se dedican a escribir los rollos de Torá, se dedican a escribir libros con revelaciones que ellos empezaron, según la tradición, a recibir, y surge la pseudoepigrafía, es decir, surgen los libros en donde podemos ver que hay textos donde dice el testamento de los 12 patriarcas, el testamento de Rubén, el libro de Abraham, el libro de Adán, el libro de Enoc y muchos otros textos que quedaron allí como testimonio. Estos textos hoy en día los llamamos los rollos del Mar Muerto. Esos son los rollos del Mar Muerto. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Antes de empezar, mi esposa, que está aquí sentada con nosotros, me preguntaba, bueno, ¿y tú por qué vas a hablar de Juan? ¿Por qué vas a hablar de Juan el Bautista en Yom Kippur? Y es una pregunta muy válida. O sea, tal vez todos los que vean en este momento o vayan a ver en el futuro esta charla, se preguntarán, bueno, este señor debería estar leyendo el orden de la festividad, y muy seguramente lo vamos a hacer ahora, leer cuál fue la orden dada en el libro de Levítico y cómo fue ejecutada en el libro de Éxodo, en el libro de Números y etcétera. Cómo se hizo de pronto más adelante cuando estaban ya con el templo de Salomón y todas estas cosas. Todo eso es muy válido. Pero es algo que se hace todos los años. Es algo que se hace absolutamente todos los años. Y se ha convertido en un paisaje. Y es en lo que no quiero hoy que se convierta. Es en lo que no quiero hoy que se convierta. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa para usted? ¿Qué significa el memorial de Yom Kippur? ¿A qué lo llama el memorial de Yom Kippur? ¿Qué me dirían? De recordar el orden de lo que se hacía en ese momento para el día de la purificación. Ajá. Yo diría que de pronto un llamado a la introspección. Un llamado a la introspección. Perfecto. Y esa era la respuesta que yo quería escuchar. Esa era la respuesta que yo quería escuchar. ¿Por qué? Vamos a ver una comunidad que se convierte en parte de una palabra profética. Esta comunidad
se retiró porque empezó a haber corrupción. Esta comunidad se retiró porque empezó a haber corrupción. Y ellos dijeron, nosotros no vamos a participar de esta corrupción. ¿Ok? Vamos a buscar un poquito. En el libro de Isaías, en el capítulo 40, en el verso 3, dice lo siguiente: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen en la estepa una calzada para nuestro Dios. Recuerde, y si no lo sabe, pues se lo cuento, midbar, que es la palabra que se conoce en las Biblias como desierto, no significa desierto, significa estepa. Y las estepas son lugares con cierto tono verdoso en donde se puede tener ganado menor. ¿Ok? Las ovejas no comen arena. Correcto. Y vimos que los pastores tenían sus rebaños en la estepa. Pero siempre hablamos del desierto, eso no tiene sentido. Entonces hay que empezar a darle sentido a lo que leemos. Este es el origen de la frase. En su contexto original es un mensaje de consuelo y esperanza para el pueblo exiliado en Babilonia, anunciando que Dios mismo guiará su regreso a Jerusalén, allanando todo obstáculo como un heraldo real, prepara el camino para un monarca. En textos como en el libro de los Reyes, encontramos a una figura que es el profeta Elías. El profeta Elías fue, tal vez, pienso yo, después de Moisés, el más grande de los profetas. ¿Y por qué les digo que el más grande de los profetas? Porque si hacemos un pequeño análisis, muy pequeño, y yo les pregunto, ¿cuáles de los profetas de la antigüedad fueron traspuestos sin ver la muerte? Ninguno conocido. Dicen que Moisés se lo llevaron, pero porque no se encontró su cuerpo, pero ninguno. Moisés murió, y está escrito que murió. En la Parashá Ki-Tavo, tal vez. No. En la siguiente, la que vimos la semana pasada, Vayelech. La Parashá Vayelech. Muere Moisés. No, en Vayelech no muere Moisés. Moisés muere en Jacinu. Y el único de los profetas de Dios registrado en las Sagradas Escrituras, a excepción de Enoc, que dice el texto por allá en el capítulo tal vez 3 o 4 del Génesis, y caminó Enoc con Dios hasta que un día Dios se lo llevó. Salvo ese profeta, salvo ese hombre, el único después de Moisés que fue llevado sin ver la muerte es Elías. El único es Elías. Y es de Elías de donde arrancamos a hablar. Tenemos aquí, en el libro de Lucas, vamos a ver en Lucas, un hombre que es destinado a traer el arrepentimiento. En el capítulo 1 del libro de Lucas, en el verso 5 en adelante, leemos lo siguiente: en el tiempo en que Herodes era rey del país de los judíos, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abías. Su esposa, llamada Elisheba, descendía de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y las leyes del Señor de manera intachable, pero no tenían hijos, porque Elisheba era estéril. Además, los dos eran ya muy ancianos. Un día en que al grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante del Eterno, según era la costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para hacer la ofrenda del Ketoret, del incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En esto se le aparece a Zacarías un ángel del Señor, de pie al lado derecho del altar del incienso.
Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque el Eterno ha oído tu oración, y tu esposa Elisheba te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Johanán. Tú te llenarás de gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Eterno. No tomará vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará, escúcheme esto, hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan, y aquí hay una palabra que es Teshuvah, se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor. Ojo con esto, con el espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo, preparará al pueblo para recibir al Señor. Hasta ahí dejo ese relato. Vienen otras cosas, pero quería tocar este tema. ¿Vieron las características de este niño? Sí, que iba a tener el espíritu de Elías. Su padre, un sacerdote del orden de Abías, según las escrituras, era coatita. Era coatita, del clan de Coat. Según el clan de Coat, pues podía oficiar en el santuario. Pero su mamá era de las hijas de Aarón. Y eso lo hace totalmente apto para una labor. Y esa labor es ser el Cohen Agadol, el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Ricardo, te volviste loco. Juan no era el sumo sacerdote. Juan era un profeta que se apareció y tenía un grupo de seguidores. Estamos completamente de acuerdo. ¿Se ha preguntado usted por qué? ¿Se ha preguntado por qué? Claro. Ahora, hay algo que nunca, o sea, me molesta desde muy pequeño cuando yo veía las películas que muestran en la semana, que llaman la Semana Santa, y en todas las películas que uno ve y en las series de televisión, siempre te muestran a este personaje, Juan el Bautista, te lo muestran como un habitante de calle. Y con harapos. Un cavernícola. No sé si ustedes tienen la misma sensación al recordar un tipo vestido con una piel como de oso y cochino, con esa barba descuidada, desgreñado. Y eso a mí me parece tan caricaturesco cuando yo miro cómo debía verse un levita. Tal vez muchos de los que escuchen esta enseñanza, de pronto hoy en vivo o en un futuro, van a pensar, bueno, ¿y de dónde está sacando que así no se veía un levita? Pues mírenlo en las Sagradas Escrituras. Eran impecables. Los levitas eran impecables. Ahora, ¿por qué este muchachito, hijo de Zacarías, hijo de Elisheba, no fue educado en las escuelas para formar sacerdotes en el templo? Entendemos que cuando él nació, el sumo sacerdote se llamaba Anás. Y cuando él empezó su ministerio, el sumo sacerdote se llamaba Caifás. Y los dos eran parientes. Anás era de una familia prestante y corrupta, en ese momento, muy amigos de César. El sacerdocio levítico había dejado de ser lo que era. Y ya era el César el que le entregó el poder al procurador romano de nombrar al sumo sacerdote del templo de Jerusalén para manejar los ingresos del templo.
Es decir, este niño nace en un momento de corrupción metida dentro del templo de Jerusalén. La familia de Anás era la propietaria de todo el comercio que hemos estudiado anteriormente, en donde llegaba un hebreo con su animalito, el mejor que tenía, a ofrendarlo, como le ordenaba la Torá, y cuando llegaba le decían: ¿a usted cómo se le ocurre ofrecer esa porquería? Para venderle otro. Y lo hacían sentir mal y le decían: más bien vaya y mire a ver allá qué puede comprar para que lo ofrezca. Y lo convirtieron en una feria para ganar dinero. Eso era lo que estaba sucediendo en ese momento, en los tiempos en que nace Yohanan ben Zecaría, Juan, hijo de Zacarías. A nosotros nos lo vendieron como el Bautista. ¿Será que Juan se inventó el bautismo? Obvio no. ¿Será que eso que conocemos como el bautismo es el fundamento de la iglesia cristiana y tiene bases en las Sagradas Escrituras? No. Porque cuando usted estudia el Éxodo, usted se va a dar cuenta que el pueblo fue purificado. Y la palabra que se utiliza allí era la purificación. El pueblo, cuando llegó Juan, estaba en un sincretismo total. Estaban allegados a los ídolos. Y cuando llega este joven, que había sido preparado en la comunidad, él invitaba a las personas a que hicieran teshuvá y que hicieran ese paso por las aguas de la purificación. ¿Qué es lo que significa? Morir Morir y volver a nacer. y volver a nacer. Un reset, un reinicio. Y eso no se lo inventó Juan. Eso fue ordenado por el Eterno. Y se lo ordenó a Moisés y lo podemos encontrar en el libro de Levítico. La purificación. Hay que descender a las aguas de la purificación. Y en algunos casos, estos descensos a la purificación debía ser en una mikvé o en un lugar donde estuvieran presentes las cenizas de la vaca colorada, que no vamos a hablar de ella por el momento. Porque las cenizas de la vaca colorada eran para la purificación. ¿Ok? Entonces la forma correcta de nombrar a Juan es Juan el Sumergidor. Yohanan ben Zecaría. Hijo de Zacarías. Yohanan ben Zecaría. Ok. La mayoría de los historiadores identifican a los habitantes de Qumrán como los esenios, lo cual no es del todo cierto. Un grupo judío mencionado por autores como Flavio Josefo, Filón de Alejandría y Plinio el Viejo. Plinio, de hecho, sitúa específicamente a este grupo en la costa occidental del Mar Muerto, cerca de Engedi, lo que coincide con la ubicación de Qumrán. La comunidad se habría formado, según sus propios textos, como un movimiento de protesta y renovación. Ellos se autodenominaban Yahad, la comunidad. Ojo, no la Yihad, Yahad, la comunidad. Y se consideraban los guardianes del verdadero pacto con Dios, que según ellos, el establishment religioso de Jerusalén, principalmente la clase sacerdotal saducea, había corrompido. Su líder fundacional es referido en sus escritos como el maestro de justicia. Una figura carismática y quizás un sacerdote disidente que se enfrentó a un sacerdote impío, posiblemente uno de los sumos sacerdotes macabeos, y guió a sus seguidores al desierto para vivir en pureza. Es decir, algo no estaba funcionando bien y ellos decidieron apartarse. Apartarse. La elección del desierto de Judea no fue casual, era un acto simbólico, un retorno al desierto donde tras el éxodo Israel se había purificado y sellado su pacto con Dios. Su estilo de vida era rigurosamente ascético y comunitario. Manejaban la propiedad común, vivían en un sistema de estricta comunidad de bienes. Al ingresar en la comunidad, el novicio entregaba todas sus posesiones. La pureza ritual
La pureza era una obsesión, realizaban baños rituales varias veces al día, como lo demuestran los numerosos baños excavados en el yacimiento. Trabajo y estudio. Se dedicaban a la agricultura, la alfarería y crucialmente a la copia de manuscritos. El scriptorium encontrado en Qumran es testimonio de esta labor. Me voy a volver un momentico para atrás cuando les hablo de la pureza ritual y donde dice que su obsesión por estar limpios físicamente nos pone a pensar si ese Juan el Bautista que nos han mostrado es un vivo ejemplo de ese aseo personal. Yo no me quiero imaginar un personaje como te lo muestran en las pantallas, ¿a qué olía? Estos señores que fueron a vivir en las cuevas de Qumran eran obsesivos con el aseo para mantenerse puros. Comidas comunitarias. Participaban en comidas sagradas que probablemente veían como una anticipación del banquete mesiánico presididas por un sacerdote. Manejaban el calendario solar. Seguían un calendario litúrgico de 364 días, diferente al calendario lunar usado en el Templo de Jerusalén. Esto les impedía participar en las festividades oficiales que consideraban celebradas en fechas incorrectas. Y aquí usted va a entender que en ese momento se manejaban dos calendarios. Y muchas personas pelean, no, Yeshua guardó Pesaj, y otros dicen, no, Yeshua murió en Pesaj. He estudiado con un maestro muy especial que aprecio mucho. Y la conclusión a la que se llega es que las dos versiones se reconcilian. Una versión guardó el Pesaj del calendario equivocado, o guardó el Pesaj del calendario correcto y murió en el Pesaj del calendario equivocado. ¿Quién? El maestro Yeshua. Celebró de acuerdo con el mandato de la Torá y murió por los pecadores. La teología de este grupo de la Yahat y sus creencias, su visión del mundo era dualista y apocalíptica. Creían vivir en los últimos días, en una batalla cósmica entre las fuerzas de la luz, que consideraban ellos mismos, y las fuerzas de las tinieblas, el resto del mundo, incluida la mayoría de los judíos. Predestinación. Creían firmemente que Dios había predestinado el destino de los hombres y el desarrollo de la historia. El fin de los tiempos. Esperaban una guerra inminente entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, en la que con la ayuda del Eterno y sus ángeles saldrían victoriosos. Figuras mesiánicas. Esperaban la llegada de tres figuras escatológicas. Un profeta como Moisés, un Mesías real de la estirpe de David, un Mesías sacerdotal de la estirpe de Aarón. Este último tendría preeminencia sobre el Mesías real en su teología. El legado más perdurable de Qumran se descubrió por casualidad en el año 1947 por un pastor beduino. Lo que encontró en unas cuevas cercanas al asentamiento fueron los ahora famosos manuscritos del Mar Muerto. Esta colección de más de 900 documentos incluye copias de los libros de la Biblia hebrea, mejor conocida como la Tanaj, la abreviatura de Torá, Neviim y Ketuvim. Son los manuscritos más antiguos que existen de casi todos los libros de lo llamado por la cristiandad el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el famoso Gran Rollo de Isaías. Su importancia para la crítica textual bíblica es incalculable. Textos apócrifos y pseudoepigráficos, libros como Enoc, Jubileos, o el Testamento de los 12 patriarcas que eran conocidos, pero de los que no se tenían versiones tan antiguas. Textos sectarios de la propia comunidad. Estos son los más reveladores, ya que nos explican directamente sus reglas y creencias. Los más importantes son la regla de la comunidad, en el rollo 1QS, el manual de vida de la comunidad. El rollo de la guerra, 1QM, describe la guerra escatológica final. El comentario de Habacuc, el rollo 1QPHAB, donde interpretan el libro bíblico a la luz de su propia historia, identificando a sus enemigos. El documento de Damasco, que habla de una nueva alianza en la tierra de Damasco, probablemente simbólica.
La comunidad de Qumran tuvo un final violento. El yacimiento muestra signos de destrucción por un incendio y los esqueletos encontrados en las cuevas circundantes sugieren una matanza. La evidencia arqueológica apunta a que fue destruida por las legiones romanas durante la Gran Revuelta Judía, años 66 a 73 después de la Era Común. La abominación desoladora. Muy probablemente en el 68 después de la Era Común, cuando el general Vespasiano aseguraba la región antes de marchar sobre Jerusalén. Los habitantes, previendo el avance romano, escondieron cuidadosamente sus preciados manuscritos en jarrones de cerámica dentro de las cuevas, con la esperanza de recuperarlos después. Nunca pudieron hacerlo. Esos textos permanecieron ocultos durante casi 2000 años, esperando para contarnos su extraordinaria historia. Qumran no era un grupo aislado, sino una voz potente en el diverso panorama del judaísmo del Segundo Templo. Y yo cambiaría la palabra judaísmo del Segundo Templo, ya que a mi modo de ver y de acuerdo con mis estudios, durante la era del Segundo Templo hasta su destrucción no existía el judaísmo. Existía la tradición escrita y la tradición oral. El judaísmo fue fundado casi en el año 100 por un grupo de ancianos que sobrevivieron a la abominación desoladora. Esto es un paréntesis que yo hago. Su estudio nos permite comprender mejor el contexto en el que surgieron el cristianismo y el judaísmo rabínico. Muchas de sus ideas, el bautismo, la comunidad de bienes, la cena comunitaria, un líder mesías, resuenan con sus evidentes diferencias en los movimientos religiosos de la época. En resumen, la comunidad de Qumran fue un grupo de disidentes religiosos que, buscando pureza y la correcta interpretación de la Sagrada Torá, se retiraron al desierto para preparar el camino del Señor, dejándonos como legado una biblioteca única que ilumina uno de los periodos más cruciales de la historia de la humanidad. En este día en el que la mayoría de las personas que han querido regresar a las muy ya nombradas raíces hebreas y que muy seguramente hicieron un encendido de candelas y en este momento están dando la bienvenida a la fiesta más solemne, y respetamos mucho lo que están haciendo, porque algún día también lo hicimos. En este día de Teshuvá, oración y sedaká, nuestras mentes y corazones se vuelven hacia el desierto. No es un desierto de mera arena y piedras, sino el desierto espiritual donde el Eterno atrae a su pueblo para hablarle al corazón, como lo dice Oseas 2:14. Fue en ese mismo desierto de Judea, en las riberas del Jardín, donde surgió una voz que estremeció los cimientos de Israel, la voz de Yohanan ben Zecaría, a quien conocemos como Yohanan Hamatbil, el inmersor. Los que caminamos tras las huellas de Yeshua miramos a Yohanan no como un hombre aislado, sino como el eslabón culminante de una cadena de fidelidad que se forjó en la comunidad de Qumran. Aunque los escritos no registran explícitamente que Yohanan fuera un miembro formal de la Yacat, todo en su vida, mensaje y práctica grita una familiaridad íntima con su espíritu y teología. Absolutamente todo, hasta su forma de vestir. La forma en que decían que comía. Dicen que se alimentaba de langostas y miel silvestre. Y langostas, pues, parece que para la época tenía una interpretación específica, que no viene al caso que yo les hable del tema, pero no eran las langostas que ustedes están imaginando. Imaginemos la escena desde la perspectiva de Kefas o Andrés, los primeros en seguir al Mashiach. Ellos y muchos en Judea reconocieron en Yohanan el cumplimiento de la profecía de Isaías 43. Una voz clama en el desierto. Una voz clama en el desierto. ¿Quién está clamando y por qué razón está clamando? Hay un grupo de personas hoy en día en diferentes partes del mundo
que guardan la pureza y que están clamando para que lo que está sucediendo pare y se establezca el reino. Hay un grupo de personas que claman al Eterno para que envíe refuerzos desde los santos cielos, para que aquellas personas que están extraviadas, pero están anhelando regresar, reciban la ayuda necesaria. Y Yohanan Hamadbil, Yohanan ben Zeharia, era la voz de esos que estaban clamando en el desierto, que vino y expuso su vida para atraer a aquellas personas a la Teshuvá. Pero su ministerio era más allá de eso. El ministerio, y por eso estoy hablando de eso hoy, su ministerio era sumo sacerdotal. ¿Cómo así, Ricardo? Su ministerio era sumo sacerdotal. Y lo vamos a ir descubriendo. ¿Por qué razón? Debemos recordar que esta misma escritura era el texto fundacional de la comunidad de Qumran. En la regla de la comunidad 1QS, ellos interpretaban este mandato de manera literal. Salgan de la tierra de Judea y vayan al desierto para allanar allí el camino del Eterno. Para ellos, allanar el camino significaba estudiar la Sagrada Torá de día y de noche. Practicar la justicia comunitaria, guardarse en pureza ritual para la inminente venida del Eterno. Yohanan tomó esa misma consigna, pero le dio un giro profético universal. Él no invitaba a la gente a unirse a una comunidad monástica en el desierto, sino que proclamaba que el camino mismo, la calzada para nuestro Dios, se estaba preparando en los corazones de cada hombre y mujer. Su inmersión no era solo para los purificados de una secta, sino para todo el pueblo de Israel, los fariseos, los saduceos, soldados y publicanos que confesaban sus pecados. Así como ustedes hoy están haciendo un memorial de Yom Kippur, o muchos de ustedes piensan que están celebrando Yom Kippur. Tristemente, a algunos nos llevaron hasta ese punto de pensar que todavía necesitamos implorar y rogar por perdón, porque no hubo un maestro que nos afianzara en que el festival de Yom Kippur tuvo su pleno cumplimiento y que fue una sola vez y para siempre. El arrepentimiento, el mensaje central era hacer Teshuvá, arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado, como lo dice Mateo capítulo 3, verso 2. Mientras el sumo sacerdote se preparaba para entrar en el Kodesh HaKodashim, Yohanan actuaba como un Cohen en el desierto, oficiando un rito de purificación que anticipaba el perdón final. Él era la voz del shofar que despertaba a la nación para el juicio y la redención. El inmersor como el Cohen, el sacerdote del desierto, hijo de un sacerdote del turno de Abías, Yohanan vestía como el profeta Eliyahu. ¿Cómo así? Apúntese esta cita, Segunda de Reyes, capítulo 1, versos del 4 al 9. Y usted se va a encontrar que hasta en su ropa se identifica que este hombre tenía el espíritu de Elías. Segunda de Reyes, capítulo 1, versos del 4 al 9. Léalo, revíselo. Yohanan vestía como el profeta Eliyahu, pero su función era profundamente sacerdotal. Llevaba un éfod de pelo de camello y en las aguas del Jardín oficiaba una tevilá que no solo limpiaba el cuerpo, sino que señalaba una purificación interior, un verdadero cubrimiento de pecados anticipatorio. El Cordero de Elohim. En los oficios de Yom Kippur, si ustedes recuerdan, se debían presentar al sacerdote 2 corderos. Uno para el Eterno y el otro para Azazel. El sacerdote, el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote debía tomar dentro de una bolsa
unas placas. Y esas placas tenían unos sellos específicos. Y decían, para el Eterno, para Azazel. Él metía sus manos dentro de esa bolsa, las sacaba sin mirarlas y las ponía sobre los corderos. ¡Tran! Y quedaba marcado el destino de cada cordero. Entonces uno se llevaba y se sacrificaba en el altar y se quemaba como ofrenda del todo quemada. Y su sangre era asperjada en el propiciatorio del Arca de la Alianza. Correcto. Y el otro cordero, el sumo sacerdote, imponía sus manos sobre su cabeza y le transfería la culpa. Ese corderito lo tenían que sacar de la ciudad y el encargado tenía que hacer lo posible para que ese animalito jamás regresara. Ahora bien, ¿qué hizo Yohanan ben Zecaría? Y fue este mismo Yohanan, criado posiblemente en la comunidad que más escudriñó las escrituras sobre el Mesías y el siervo sufriente, quien al ver a Yeshua declaró: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Famosa frase católica. Juan 1:29. Esta poderosa declaración une inextricablemente el sacrificio de Yom Kippur con la persona de Yeshua, el Mesías. Él no señaló a un guerrero como esperaban algunos en Qumran, sino al Cordero sacrificial que cargaría también con la iniquidad de todos. Una doble función. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia del Eterno en él. Porque alguno me podría decir: Ricardo, pero es que es un cordero nomás, y en el Yom Kippur eran dos. Yeshua cumple esas dos funciones. Porque fue elegido por mandato del Espíritu de Dios. Fue el Eterno el que le mostró a Yohanan quién era él y a qué venía. Tanto que cuando él desciende a la Tevilá, Juan le dice: Señor, yo necesito ir a ti y tú vienes a mí. Y Yeshua le dice: hazlo, porque es necesario que se cumpla toda escritura. Y él descendió a las aguas de la purificación. En este memorial de Kippur reflexionemos en la voz que clama en el desierto. No recordemos solamente al profeta solitario, recordemos el fruto final de una comunidad fiel que, aunque imperfecta, guardó la antorcha de la esperanza mesiánica en la oscuridad. En Yohanan, esa esperanza estalló en el escenario nacional. Él fue el puente entre la expectativa de Qumran y la realización en nuestro Maestro y nuestro Rey, Yeshua. Por eso quería yo hablarles de este tema. Porque siempre nos centramos, bueno, vamos a hacer las lecturas de Éxodo, vamos a hacer las lecturas de Números. Y yo les había dicho el sábado que si podían se leyeran la carta a los judíos, o la famosa carta, el libro de Hebreos. Y lo sigo haciendo, los sigo invitando a que lo hagan quienes tengan el espacio mañana de meditar en esos textos. Porque allí vamos a encontrar muchas cosas. Allí vamos a encontrar que nuestro Maestro fue puesto con un sacerdocio sempiterno. Un sacerdocio que no es ni por linaje, ni por absolutamente ninguna otra cosa que de parte del Eterno. El sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y que podemos estar seguros de que la ofrenda fue aceptada, de que ese sacrificio que se hacía figurativamente cada año en Yom Kippur tuvo su pleno y total cumplimiento con la muerte y resurrección de nuestro amo, de Yeshua, el Rey que estamos esperando. Entonces, espero que de alguna manera esto que se les está transmitiendo les sirva, les ayude y les cambie la perspectiva de lo que significó en su momento la aparición de un
hombre como Yohanan ben Zeharia, un hombre que tenía el espíritu de Elías, un sádic, un justo. Les deseo la mejor de las noches y que el Eterno siga acompañándolos y les permita seguir creciendo en el conocimiento y el entendimiento de lo que es cada uno de los festivales ordenados por el Eterno, y puedan hallar lo que está detrás de las formas de la religión, lo que está muy por encima de los rituales y de las formas religiosas y de las vestimentas y de las plegarias y de todas esas cosas que usted tal vez hasta hoy ha practicado, y que usted tenga un verdadero acercamiento con el verdadero Dios, y que asimismo pueda usted acercar a su familia. Les envío un abrazo y muchísimas bendiciones.